Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga ricamente. Como cada mañana le doy la más cordial bienvenida a los fieles seguidores de estos devocionales, que como bien saben ustedes son de lunes a viernes y ya llevamos unos cuantos años compartiendo cada mañana, más o menos a esta misma hora, un trocito, un texto, una porción de la palabra de Dios para que nos levante el ánimo y para que podamos tener pues otro día más, no solamente de vida, sino un día victorioso, un día bendecido y sobre todo lleno del propósito de Dios, que es el objetivo fundamental por el cual estamos en este mundo. Hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, independientemente del precio que tengamos que pagar, independientemente del lugar, de mi estado de ánimo. Mi meta en la vida es agradar, servir y honrar a mi Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes un texto bíblico que se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, concretamente en el capítulo 12, el versículo 3 dice lo siguiente: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay dos cosas que en esta mañana fundamentalmente yo quisiera destacar. Primeramente, la parte que habla de pensar con cordura. Y la segunda, la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cordura nos habla de una mente limpia, de una mente equilibrada, de una mente sana. La cordura es lo opuesto a la locura. Pero tenemos que decir, con tristeza, con dolor en el corazón, que cada vez vemos a más gente en el mundo, paseando por las calles de nuestras ciudades, viviendo peor que animales en las calles, con serios problemas mentales, con gravísimos problemas psicológicos. Personas que van gritando, personas que van huyendo de nada o de nadie por las calles, personas totalmente abandonadas, personas totalmente enajenadas, y muchos de ellos, lamentablemente, jóvenes que viven en las calles sucios, harapientos, sin ninguna ilusión, sin ninguna esperanza. Y es que este mundo ha desilusionado, ha defraudado a más de uno. Millones son las personas que ya no tienen ninguna ilusión, ningún deseo de vivir, que no le encuentran sentido a la vida, que se aburren, que se deprimen, se amargan y simplemente se abandonan. Y vemos, repito, cada día más gente así. Muchos de ellos jóvenes que han dejado sus carreras porque algunos dicen, ¿para qué voy a seguir estudiando si luego no voy a poder ni siquiera dejar de abandonar la casa de mis padres para tener mi propia casa, mi propio hogar, mi trabajo, ¿verdad? Es lamentable ver cómo esta sociedad hueca, esta sociedad, este mundo vacío, ha producido a muchísimas personas, pues igualmente huecas, vacías, sin propósito, sin ilusión, sin esperanza, sin ningún deseo de nada. Y entonces algunos se abandonan, pero otros lo que hacen es dedicarse a la buena vida. Vivir, disfrutar, vivir el día a día y no hacer planes ni siquiera a corto plazo, mucho menos a largo plazo. Y es que la vida sin Dios no tiene ningún sentido. ¿Para qué nacemos? ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Para qué el Señor permitió que yo naciera y que viniera a este mundo un periodo de años? En unos casos más, en otros casos menos. ¿Cuál es el sentido, el objetivo de la vida? Disfrutar, comer, viajar. Si la gente no pone su mirada y su confianza en el Señor, el hueco, el vacío que tienen en sus corazones, nada ni nadie podrá llenarlo jamás. Si buscas en este mundo, si buscas en esta sociedad que le ha dado las espaldas a Dios, que no tiene ya ninguna razón de ser, pues cómo llenar el vacío de tu corazón, te vas a llevar una tremenda desilusión, porque te vas a dar cuenta de que la vida sin Dios no tiene ningún sentido. ¿Qué es la vida? Comer, viajar, respirar, casarnos, tener hijos y después morir, y no hay ninguna trascendencia, no hay una esperanza, no hay una ilusión. Por eso muchas personas, no solamente ya adultas, sino también muchos adolescentes, muchos jóvenes y también muchos niños, pues se encuentran deprimidos, tristes, sin ilusión, viendo que sus padres se han separado, viendo que en
En los colegios le hacen bullying, que se ríen de ellos, que no aceptan, ¿verdad?, cómo son, cómo se comportan. Es una tristeza ver el mundo cómo ha llegado a un punto en el que ya no hay marcha atrás, en el que ya no hay retorno. Por eso la Biblia nos dice de que tenemos que trabajar para tener una mente sana, una mente pura, equilibrada. Y la mejor manera de tener una mente sana es llenándonos de Dios, de su presencia y de su palabra. La palabra sana las mentes perturbadas y enfermas. La palabra de Dios trae calma, trae sosiego, trae un bálsamo a tu vida. De tal manera que, aunque vivas en el mismo lugar toda la vida, con pocos recursos, tal vez con padres separados, sin trabajo, sin documentación, teniendo a Dios en el alma, tú puedes estar tranquilo y con la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pensar con cordura no es pecado, al contrario. Pecar es no pensar, no razonar, no meditar y reflexionar en lo que está ocurriendo. El Señor nos manda a tener una mente sana, pura y equilibrada, abierta a su mover, abierta a su Santo Espíritu. Por eso pensar es bueno. Lamentablemente algunos creyentes piensan que pensar es malo y entonces dicen a todo amén, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos que pensar con cordura, porque al fin y al cabo nuestro culto, nuestra relación con Dios tiene que estar basado en el raciocinio, no en emociones y en sentimientos, sino Él es nuestro culto racional. Así es que no es malo pensar, al contrario es necesario, es fundamental pensar, pero pensar sanamente, pidiéndole al Señor que sane y que arranque de nuestra vida los malos pensamientos, las malas actitudes, actitudes melancólicas, actitudes de queja, de lamento, de lloriqueo innecesario, de ver todo negativo, de ver todo negro, de ver puertas cerradas por todas partes, en vez de ilusionarte con las cosas del Señor y vivir con entusiasmo, con alegría, disfrutando hasta de la más mínima cosa, aunque sea un pan solo, pero ese pan solo con la bendición de Dios llena mucho más que casa llena de banquetes y de celebraciones y de fiestas. Por otra parte, se nos habla acerca de la medida de la fe. Dios nos ha dado un regalo maravilloso. Qué privilegio poder tener fe en Dios y en su palabra, en su obra. Alimenta esa fe, cultiva esa fe, no dejes que nada ni nadie la envenene. Mantente firme en la palabra del Señor, alimenta tu corazón, tu relación con el Señor cada día con su palabra, lee la palabra, reflexiona, medita de día y de noche y serás bendecido, serás prosperado y todo te saldrá bien, dice la Biblia en el libro de Josué, el capítulo 9. Así que mis queridos hermanos, hoy vamos a presentar nuestras mentes al Señor para que cualquier problema mental, para que cualquier mal pensamiento, el Señor lo disipe y nos ayude a fortalecernos mentalmente, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte mental, ¿verdad? La parte psicológica, donde lamentablemente vemos incluso a muchos que asisten a las congregaciones que siempre han tenido una debilidad en cuanto a sus mentes. Que Dios fortalezca ese área de tu vida tan importante, ¿verdad? Que podamos llegar a tener la mente de Cristo, pensar, sentir, hablar, actuar como Él hacía. Y por otra parte, la fe, ese ingrediente indispensable para poder vivir vidas cristianas victoriosas y para poder alcanzar lo invisible, ¿verdad? Para poder ser como Abraham, que llamaba las cosas que no eran como si ya fueran. Hay un capítulo maravilloso que les recomiendo que lean en el día de hoy. Es el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, capítulo monográfico sobre el tema de la fe. Te va a venir muy bien ver cómo Abraham, Sara, Jacob, Moisés y otros personajes utilizaron la fe que tenían en sus corazones para alcanzar, para obtener grandes victorias y bendiciones en sus vidas. Imitemos su ejemplo, vamos a rodearnos de gente de fe, vamos a dejar de estar siempre rodeados de ambientes y de personas tóxicas que lo único que vienen es a desanimarnos, a enfriarnos. Vamos a entusiasmarnos, vamos a enamorarnos una vez más de Dios, de su palabra, de su obra. ¿O habrá un privilegio más grande en esta vida que servir al Señor? ¿Cuántos anhelaron poder servir al Señor y tal vez no pudieron? Y tú hoy tienes la oportunidad de preparar tu corazón, de alinearte con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Y el Señor abrirá puertas y el Señor suplirá todo lo que te hace falta. Solamente es cuestión de dar un pequeño paso de fe y te vas a quedar sorprendido de la cantidad de bendiciones que pueden caerte como una lluvia torrencial sobre tu vida.
pero vamos a alimentar la fe. Vamos a dejar a un lado el desánimo, la derrota, el lloriqueo innecesario, la queja, el lamento, que es el lenguaje de los que no han descubierto que tienen un Dios poderoso y que Dios sigue haciendo señales, milagros y prodigios en el día de hoy. Así que gózate en el lugar y gózate en la circunstancia actual. No mires atrás, porque dice la Biblia que los que dicen que los tiempos pasados fueron mejores no hablan con sabiduría. Tampoco estés proyectando tu fe a largo plazo, como aquella mujer que le dijo al Señor, sí, yo sé que mi hermano resucitará, pero en el día postrero. No, hoy el Señor va a bendecir mi vida. Este es el día que existe. El mañana aún no ha venido. El pasado pasó a la historia. Hoy es el día que Dios me ha dado para que yo me goce y le demuestre a Él que lo amo y que voy en serio con el Señor. Bueno, hermanos, hoy es el texto de Romanos 12:3. Mediten, reflexionen, apréndanselo de memoria y vamos a interiorizar estas verdades en nuestra vida. Oramos a nuestro buen Dios. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por este nuevo día de vida que nos das. Te ruego que nos guardes de todo peligro, de todo mal, de toda queja, de todo lamento, de toda mala actitud carnal que nos aparta y nos aleja del propósito de nuestra existencia, Señor. Guárdanos de todo peligro, guárdanos de todo mal, usa nuestra vida y que hoy nuestra mirada esté fija en ti, sabiendo que tú tienes lo mejor para mi vida y para los míos. Guárdanos, Señor, en el camino y ponemos esta vida, nuestras vidas en tus manos. Guarda nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas, nuestros ojos, nuestros oídos, que todo nuestro ser hoy esté rendido a ti y que la fe cada día esté más firme y más arraigada en tu palabra. Pedimos todo con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estaremos viajando hoy mismo rumbo a Guatemala, donde estaremos durante esta semana llevando cultos especiales allí en ese hermoso país. Oren por nosotros para que el Señor nos guarde, nos bendiga, nos use y podamos compartir la palabra que Él ya ha puesto en nuestros corazones para nuestros hermanos. Dios les bendiga, les mando un saludo a todos ustedes. Seguimos avanzando, dándole gracias al Señor por todo, por lo bueno y por lo que consideramos que no es tan bueno. Por todo le damos gracias al Señor, porque el Señor sabe lo que mi vida necesita. Y yo le daré siempre la gloria, la honra y las gracias a mi Señor, porque Él tiene el control de mi vida. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré y todos lo una vez más. ¡Vamos! Vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré y todos lo verán. ¡Vamos! Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Y aunque nadie se atrevía a pelear contra el gigante, era día de victoria y de gloria para Dios. Con idiota y una piedra al gigante yo vencí, porque había provocado al Dios de Israel. ¡Vamos fuerte! Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene
contra mí por un camino